Hola, ¿qué están? Muy buenos días. Muy buenos días. Te saluda una vez más Teresa Gutiérrez. Estamos en una transmisión de lo que es este día maravilloso. Un día maravilloso. Déjenme saber por ahí si se está escuchando bien el sonido. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con nuestra programación y esto nos habla a la reflexión en el que hoy vamos a compartir algo que tiene que ver con los antecedentes y reflexión sobre la historia del derecho laboral. Creo que antes de conocer cualquier situación, cualquier episodio social a lo largo de la historia en la cual ya hemos venido escuchando y que todos somos también partícipes de esos antecedentes dependiendo de la situación en la que se vive, es importante saber los antecedentes y hoy vamos a disfrutar y vamos a reflexionar sobre estos antecedentes del derecho laboral como concepto histórico para poder ir entendiendo de los beneficios que tenemos ahora, hoy por hoy, en ese reglamento jurídico y nos vamos a remontar en el derecho laboral que nació a consecuencia de las necesidades que regulan las relaciones entre el trabajador y el patrón. Eso es muy importante, esas relaciones que se dan en ese contrato verbal o no verbal entre los trabajadores. Entonces, con la finalidad de ser algo equitativo, los derechos y obligaciones, tanto uno como en el otro, o sea, en tanto como en el trabajador y como en el empleador, para sostener un equilibrio social. Para hablar de los orígenes del derecho laboral, también tenemos que mencionar, por ejemplo, algunos acontecimientos históricos de dos eventos que son el internacional y el nacional. En el ámbito internacional vamos a mencionar que se destacó por allá como antecedente fundamental la revolución industrial. Estamos hablando del siglo XVIII y XIX, en el cual fue una época de transición del taller a la fábrica. Dicho en otro modo, el artesano al obrero. Entonces, debido a la aparición del maquinismo en ese tiempo, por razones obvias, se incrementaron los accidentes de trabajo. Y ante esa producción de masas, pues se hace patente el abuso de trabajador al aumentar las jornadas de trabajo sin condiciones higiénicas de seguridad. En esos términos, da lugar a la explotación por parte de los patrones que a su vez originan originan protestas de los obreros, por lo que el legislador se ve en necesidad de crear normas que protejan al trabajador y por lo tanto del trabajador en el ejercicio de su profesión u oficio. Eso es sumamente importante. Entonces, hasta ahí vamos entendiendo un poco. Posteriormente, ya en la Primera Guerra Mundial, en 1919, se creó la Organización Internacional del Trabajo, o sea, la OIT. En esto se reconoce a los derechos laborales para el beneficio de la clase trabajadora al declarar que la justicia social es la base para la paz universal. Efectivamente, todos debemos de ejercer esa justicia social cuando estamos siendo de alguna manera indignados en alguna situación. A continuación, en este contexto también cabe mencionar que al terminar la Segunda Guerra Mundial en 1946, se creó la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, que es una dependencia que reconoce la necesidad de promover en niveles de vida más elevados el trabajo permanente y las condiciones de progreso y desarrollo económico y social. En este ámbito nacional, por ejemplo, ahora nos remontamos en México, en el que también se reconoce la protección de los trabajadores desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1857. Además, se estableció la libertad de profesión, eso es muy importante, en el cual da la retribución justa y se consideraba al trabajo como una mercancía de acuerdo con los contratos de servicios que se suscriban.
Ahora bien, la transformación más importante en nuestro país, o sea, en México, fue la entrada en vigor en el año de 1917 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que mediante el cual establece el artículo 123 constitucional que señala lo siguiente. Y eso vamos a mencionar muy importante porque la Constitución es la máxima autoridad en términos de regulación. Perdón, en términos de regulación. Entonces, en el artículo 123, perdón, constitucional, ustedes se pueden referir, si por ahí tienen una constitución, pueden guiarse en ese artículo y nos habla sobre la jornada de trabajo de 8 horas, nos habla también de la protección al trabajo entre mujeres y menores a mujeres. También nos habla de la retribución justa al trabajo y la facultad también del Congreso de la Unión para legislar en materia laboral. Entonces tenemos esas regulaciones ya en México que se han establecido desde ese momento y posteriormente en 1931 se creó la Ley Federal de Trabajo misma que fue regulada en el artículo 123 constitucional, que es una ley que regula las relaciones entre capital y trabajo, y para ello se crearon también autoridades como los inspectores del trabajo, juntas municipales de conciliación, juntas centrales de conciliación y las comisiones especiales de salarios mínimos en 1970. En esa misma normativa legal se introdujo mayores prestaciones como mejoramiento y protección de los salarios. También se fue otorgado de habitacional, por ejemplo, en los trabajos. En la primera antigüedad, por ejemplo, se repartió las utilidades y mejores procesos para regular la impartición de justicia en las juntas de conciliación y arbitraje. Así es de que vamos entrando un poco en la historia para las personas que vayan entrando. Vamos a ver ahora las fuentes. Ya vimos un poco lo que es la introducción, la historia. Ahora vamos a ver cuáles son esas fuentes reguladoras del derecho. Al hablar de fuentes, por ejemplo, del derecho laboral, se refiere al origen de esta materia. En este caso, el artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo señala algunas cláusulas como a falta de disposición expresa en la Constitución, o sea, es una parte de apoyo. En esta ley se reglamenta que en los tratados a que se refiere el artículo sexto, perdón, se tomarán las consideraciones, sus disposiciones que regulen algunos casos semejantes. Los principios generales que derivan de dichos ordenamientos son los principios generales de lo que es el derecho. También los principios generales de justicia social que derivan del artículo 123 de la Constitución y la jurisprudencia, la costumbre y la equidad. Vamos a ir narrando paulatinamente una de estas, cada una conforme vaya tocando el momento y conforme a lo anterior se concluye que las fuentes del derecho laboral son, por ejemplo, si ustedes se han puesto por ahí, cualquier trabajador de alguna manera se ve envuelto en situaciones y son la legislación, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo, que regula los reglamentos que se desprenden de la Ley Federal del Trabajo y los tratados internacionales. En este caso también hay, a través del derecho internacional, también podemos hacer esas regulaciones. Y bueno, en este caso particular tenemos la analogía que en el cual vamos a detallar a continuación y tenemos también los principios generales del derecho como lo que es la jurisprudencia, la costumbre y la equidad. Vamos a ir narrando, desglosando cada una de ellas, más sin embargo, en el artículo señalado anteriormente se considera como otra fuente del derecho a la equidad, pero está caracterizada no en un principio del derecho laboral, sino que más adelante vamos a explicar el por qué la equidad no se considera como una fuente del derecho. En este caso, la legislación, entrando ya en la primera, es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el ordenamiento normativo superior de cualquier ley laboral en sus artículos
tercero, quinto, 32, 73, fracción 10 y la 115, fracción 8. En la 116, fracción quinta y en el 123 se señalan la libertad de empleo, o sea que todos somos libres de ejercer cualquier tipo de empleo siempre y cuando sea lícito, y la preferencia de los trabajadores mexicanos sobre los extranjeros, o sea que también los mexicanos son primero antes que los extranjeros. La facultad que tiene el Congreso de la Unión también para legislar en materia laboral, la regulación de los trabajadores al servicio de los municipios y entidades federativas. Todo esto lo señala el artículo 123, que se divide en artículo A, o sea, un apartado A y un apartado B. En el apartado A, para que vayamos entendiendo, cuando nosotros abrimos nuestra Constitución y vemos el artículo 123, hay dos apartados, el A y el B, y en el A nos estipula que se rige entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos, de una manera general, todo contrato de trabajo. También estipula que es el fundamento para la Ley Federal del Trabajo y determina también la creación de juntas de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para la resolución de controversias y juntas especiales de la Federal de Conciliación y Arbitraje. En el apartado B vamos a ver que se rige entre los poderes de la Unión, el gobierno del Distrito Federal, los estados, los gobiernos municipales y sus trabajadores. Es fundamental también para la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado, la Ley de los Servicios Públicos del Estado de México, así como de todas las leyes de los estados de la República Mexicana. Así es de que se establecen también en su apartado B que los conflictos serán resueltos por los tribunales estatales de conciliación y arbitraje, juntas locales de conciliación y arbitraje de cada uno de los estados de la Ciudad de México. Entonces, realmente todos nuestros derechos laborales están regidos a través de la Constitución en sus artículos ya mencionados. La analogía en este método por el que una norma jurídica se extiende también es por su entidad de razón o casos no comprendidos en ella, y para ello también nos ayuda y nos estipula a lo que se refiere es que si se presentan casos que no estén contemplados en una disposición específica de la ley, pero son semejantes a los casos previos en las mismas, en la misma podría aplicarse, por ejemplo, los principios generales del derecho, como ya lo mencionamos, que son ideas y verdades jurídicas que sirven como orientación a un sistema legal que han prevalecido o que han tenido a través del tiempo y que han generado normas jurídicas. En un ejemplo, por decir algo, es el nacimiento de una justicia social que debería tener cada trabajador. En este caso nos habla del derecho a cada trabajador a tener ese ejercicio de expresión. Si bien es cierto que hoy por hoy todo lo que estamos disfrutando en términos de los derechos laborales ha venido dando por ese ejercicio de acción de la libertad de expresión que en su momento tuvieron en sus formatos diferentes, si nos montamos en la Revolución Industrial, que fue cuando realmente fueron esos movimientos, es a partir de ahí cuando ahora tenemos ese disfrute de lo que son la jornada laboral de 8 horas. Así es de que la jurisprudencia, en este caso, también interpreta las leyes que emite el Poder Judicial de la Federación. La jurisprudencia también se toma como 5 sentencias no interrumpidas por otro en contrario. Esto es una forma para legislar. En otra de ellas entra la costumbre, que es la práctica referida de ciertos actos, como cuando un patrón, por ejemplo, obsequia tradicionalmente a los trabajadores una gratificación monetaria el 10 de mayo, por ejemplo. Esa costumbre puede quedar plasmada en un contrato colectivo y se convierte en un derecho que tienen los trabajadores a percibir esta prestación regulada en esa fecha. Entonces, la costumbre también llega a ser de alguna forma un derecho social porque el trabajador ya está percibiendo, está contando con esa disposición en tal fecha. Hay otra por ahí, por ejemplo, en cada 12 de diciembre, en el cual también los trabajadores ya saben que van a obtener
una fiesta por cuestiones religiosas, y ahí también ya de antemano los trabajadores se predisponen a tener a recibir ese ámbito de que lo que es el intercambio de comidas, y no sé, hay muchas situaciones también en una situación laboral en el que los trabajadores se presume y están atentos a esa predisposición. Entonces ahí entra la costumbre, en la cual también puede ser una legislación social y que los trabajadores lo ponen como una normativa. La siguiente es la equidad, que es la aplicación de la justicia al caso concreto. Por ejemplo, significa garantizar derechos mínimos a los trabajadores y que no interrumpan. Por ejemplo, tienen que estar protegidos bajo esa misma ley. Ese trabajador tiene que estar protegido por todo lo que le concierne en un contrato y tiene que ser tratado con dignidad, al menos que él voluntariamente decida rescindir del trabajo, del contrato, entonces puede alejarse. De lo contrario, nadie puede ser despedido injustamente. Entonces, de esa manera, pues vamos teniendo lo que es también los conceptos. Los conceptos también es una parte de los derechos laborales, y es que nos habla que es un derecho protector de la clase trabajadora. A su vez, busca el equilibrio de los factores de producción, de capital, de trabajo, y que garantiza también las fuentes de empleo y la productividad que permitan un nivel de vida digno al trabajador y su familia. Es importante recalcar todo lo que los estoy mencionando, porque de esa manera, cuando tenemos nosotros un concepto de lo que es el derecho al trabajo y los reglamentos, nosotros en una situación injusta de trabajo, nosotros podemos realmente protestar o podemos manifestarnos de alguna manera. Muchas de las veces lo que hacemos es tanta nuestra necesidad de conseguir un trabajo que ni siquiera preguntamos cuáles van a ser las prestaciones, cuánto se nos va a pagar, cuáles van a ser las funciones del trabajo. Entonces, eso no debería de ser, porque nos ponemos en una vulnerabilidad en el que no se nos pague lo justo, en que las condiciones de trabajo no tengan en un ambiente saludable, en el que no estemos protegidos bajo ninguna ley. Entonces, siempre es muy importante tener esos antecedentes históricos, cómo se vinieron y cuáles son las fuentes principales del derecho, en qué legislación yo me puedo apoyar. Ahora ya todos saben que pueden recurrir a su Constitución mexicana en el artículo 123, en el cual los puede guiar como una legislación en el que paso a paso les puede dar qué conceptos utilizar y qué otra alternativa como legislación pueden usar. Entonces, eso es algo muy, muy importante. Más adelante también, una vez que ya sabemos de dónde se desprende el derecho laboral, es necesario conocer su significado, por lo que ya se conoce que este derecho es el que se refiere a las relaciones laborales y obligaciones del trabajador, como el patrón y viceversa. Ambos son protegidos. En esta parte, el derecho laboral también nos apunta y nos dice que desde el punto de vista que el conjunto de normas jurídicas que regula o que guía las relaciones laborales son el fin de conseguir equilibrio entre el patrón, el legislador y el trabajador. Esos principios están basados en los tribunales y las leyes laborales que están supeditadas a principios que determinan la protección de los derechos laborales y de los trabajadores o patrones. Estos principios también, vamos a mencionarlos, son 6, en los cuales vamos a detallar cada uno de ellos, y se encuentran consagrados como garantías individuales y sociales en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como ya se los mencioné. Todas lo que nosotros queremos referirnos como una protección a nuestros derechos humanos, tenemos la máxima autoridad, que es la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. El trabajo como derecho y deber. La libertad en el empleo. Tenemos la igualdad, la estabilidad en el empleo, la aplicación de la norma más favorable para el trabajador y la suplencia de la queja. Estos 6 los vamos a detallar también, y con eso vamos a concluir nuestra clase de hoy. El trabajo como derecho y saber es
es un principio, está señalado en los artículos o en el artículo 123 constitucional, donde toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Y en el tercero de la Ley Federal de Trabajo, en el cual el trabajo es un derecho y un deber social. Es por lo que concierne que se llega a la conclusión de que el trabajo es un derecho que tiene todo individuo autorizado por la ley para desempeñar actividades lícitas o cambio de una retribución llamada salario. Cuando nosotros, bueno, esa parte ya lo sabemos, que todos necesitamos por un trabajo, por una fuerza laboral, pues la retribución en salario. Tenemos la que habíamos mencionado, la libertad en el empleo, que es una garantía individual que el artículo 5º constitucional ampara y donde se señala que a ninguna persona podría impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. En este caso, el ejercicio de esa libertad solo podrá vedarse por determinación judicial cuando se ataquen los derechos de terceras personas. O sea que cuando estamos haciendo un trabajo lícito que no afecta a ninguna persona y que está dentro de los reglamentos, nadie tiene el derecho de obstruirme ese derecho de trabajo o limitarme a ese derecho de trabajo. Al menos que sea algo ilícito, entonces bajo la determinación judicial, solamente ellos podrán determinar el no ejercicio de mi acción laboral. Entonces, eso es muy importante saberlo. En este caso, la resolución gubernativa dictada en los términos que marca la ley, cuando se obtienen los derechos de la sociedad, nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. Fue justamente lo que les acabo de decir. Por lo que no se nos puede privar es el desempeñar cualquier trabajo, siempre y cuando no sea contrario a las leyes. Por ejemplo, un contador no se le puede privar a que se dedique a desempeñar labores como comerciante, sino mediante alguna resolución judicial cuando sus actividades difieran a un tercero o constituyan un delito. O sea, eso es recalcando lo anterior. Nadie nos puede decir que no puedes ejercitar ese derecho. Tenemos protección a todo trabajo, siempre y cuando sea lícito, o sea, que sea permitido y que no afecte a terceras personas. En este caso tenemos ya la igualdad, y eso es muy importante, en que la igualdad es el principio que también se encuentra en el artículo 123 constitucional en su fracción séptima, el cual consigna que para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. Aquí vemos que ningún trabajador se le debe discriminar por su razón de sexo, género, raza, edad, clase social, etcétera, toda vez que todos los individuos son iguales ante la ley de la República Mexicana, y es así que se le debe pagar el salario por igual jerarquía, o sea que todos en una situación laboral, en un ambiente, sea cual fuere deben de ser pagados por igual. No es porque alguien porque lo vemos que produce menos, o porque es un menor bueno, obviamente los menores de edad no son permitidos a trabajar, pero todas las personas que están en un ambiente laboral se les debe pagar por igual, y eso es lo que justamente nos habla la igualdad en el artículo 123, fracción séptima. También tenemos la estabilidad en el empleo, y eso es algo muy importante, en el que se protege a los trabajadores en su empleo con la finalidad de que tengan permanencia en su fuente laboral. Con esto el trabajador se encuentra seguro de tener un empleo y no será privado de siempre y cuando exista algo que tenga algo que lo desempeñe. Por ejemplo, si él por fuerza mayor desea irse del trabajo, entonces está bien, pero nadie lo puede quitar esa estabilidad. Entonces, bajo ciertas reglas podemos prescindir del trabajo,
pero mientras no, entonces ya sería lo que es cuando entran los despidos injustificados. Por ejemplo, alguien me despidió injustificadamente, entonces yo voy, pongo una demanda ante la legislación que me apoye en esa entidad y de esa manera, porque fui despedido injustificadamente, es algo muy importante. Muchas de las personas no hacen ese ejercicio de derecho y simplemente pues lo dejan, piensan que pues todo está bien, pero cuando sabemos que tenemos el derecho a tener esa estabilidad laboral y que nadie te puede prescindir del trabajo, a menos que uno así lo desee, entonces podemos aplicar lo que eso nos conlleva como un paso siguiente. En este caso también tenemos lo que es la aplicación de la norma que nos favorece para el trabajador. Por ejemplo, en nuestra república existen varias normas jurídicas, por ejemplo, los trabajadores al servicio del Estado o municipios que son amparados por el apartado B de la Constitución y para los demás trabajadores en el apartado A. Como ya vimos, se pueden guiar ustedes en el artículo 123 constitucional, apartado A y apartado B, en el cual ustedes pueden ver lo que difiere a la cuestión local y a la cuestión federal. El B normalmente es para todo lo que tiene que ver a la cuestión federal, que ya nosotros como ciudadanos no nos corresponde, pero en el apartado A entramos nosotros como ciudadanos bajo esa reglamentación. Tenemos también la suplencia de la queja. La suplencia de la queja es que los conflictos laborales que se encuentren bajo la supervisión de un juez y si el trabajador en este proceso comete algún error, esta autoridad está facultada para actuar a favor del trabajador. Por ejemplo, si el trabajador presentó un escrito con su apellido incorrecto, el juez tiene la libertad de corregir ese error. Entonces, eso es la suplencia de la queja. Así es de que eso es muy importante también cuando nosotros vamos a llenar cualquier aplicación de trabajo o cualquier situación que vaya por escrito. Es bien importante poner nuestro nombre correcto, la fecha de hoy, la dirección correctamente, los números que vayan correctamente, el código postal, pero más que nada nuestro nombre es bien importante porque si una letra cambia, ya cambia todo el contexto porque puede dirigirse a otra persona. Entonces, cuando hay un error de nombre, es importante corregirlo en su momento. De lo contrario, ya no es usted. Juan y Juana es totalmente, solo cambia la A por la O la O por la A, y es algo tan simple, pero nos lleva a diferente persona. Juan, Juana son totalmente distintos, femenino y masculino. Es por dar un ejemplo. Entonces, siempre hay que estar muy bien claros cuando vamos a llenar cualquier aplicación, en poner nuestros datos que estén claros, que sean legibles y que estemos en lo correcto. Eso es muy importante como un derecho, como una persona y tomarse el tiempo también. No hay que prestar atención a la presión que a veces también nos dan en algunas dependencias gubernamentales en el cual el tiempo es válido, es oro, pero necesitamos también nosotros entender bien lo que estamos haciendo, escribir claro y preciso de lo que estamos llenando y de esa manera es un derecho también el tomarse el tiempo que usted necesite para entender lo que va a escribir o lo que va a admitir en un proceso de petición de cualquier causa. En este caso tenemos pues hemos abarcado muchísimo, hemos aprendido sobre el derecho laboral, sobre el nacimiento, hemos aprendido sobre la revolución industrial, todo cómo ha venido desarrollándose, hemos aprendido la constitución política de los Estados Unidos mexicanos a partir de 1857, hemos aprendido del artículo 23 y sus fracciones que nos ayudan a legislar, hemos aprendido también hoy de muchas cuestiones en el cómo nos apoyan estos artículos en la Constitución para nosotros como trabajadores estar pues bien abiertos y recuerden que saber de los antecedentes históricos es bien importante porque el saber nos hace crecer, el saber nos hace estar listos para una determinada situación, nosotros podemos defendernos. El próximo jueves
Sí, el próximo jueves vamos a hablar sobre las relaciones individuales del trabajo. Vamos entrando, ya vimos el momento histórico, ahora vamos a ir detallando, vamos a ir entrando más. Y si ustedes tienen preguntas, por favor, háganmelas llegar a través de este video o a través de vía privada en un texto. Y vamos a ver sobre las relaciones individuales del trabajo, sus objetivos. El temario va a ser el concepto de relaciones individuales del trabajo, sujetos de relación individual de trabajo, contrato individual de trabajo, duración de la relación laboral y suspensión, rescisión y terminación de la relación laboral. Eso es muy importante, eso es una clase sin duda hermosa en el cual pues con mucho cariño se las estamos presentando aquí a través de RIE para el efecto de que ustedes puedan tener una visión más amplia de lo que es el derecho laboral. Y eso es algo de la vida diaria. Nuestros derechos laborales están presentes en cualquier momento, en cualquier situación, como lo mencioné en el artículo 123, apartado A, donde habla de las personas domésticas, por ejemplo, pues ahí están reguladas en el cómo pueden ser protegidas a partir de ese artículo 123 y en el cual todos tenemos esos derechos, pero cuando no lo sabemos, la ley está aplicable para todo hay un ejercicio legal en el cual podemos apoyarnos y debemos proceder, pero si no sabemos los conceptos o que existen estos reglamentos, pues sin duda no vamos a poder ni siquiera nosotros como primera persona apoyarnos y menos pues seguir ayuda ya en un proceso ya legal. Entonces pueden ustedes buscar esos servicios, pero ustedes ya tienen un concepto previo para darle a conocer también a quien los va a apoyar, porque muchas de las veces también, esa es otra cosa, de que si estamos en blanco, pues también el propio servidor público que nos vaya a ayudar, pues también no nos puede ayudar mucho porque igual no sabemos mucho de conceptos o de lo que nosotros queremos expresar o proteger. Así es de que eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Saludos a Adela Gutiérrez, hola, muchas gracias, gracias por estar ahí. Hola a Sara Muñoz Gapis, muchísimas gracias. Y recuerden que tenemos mañana viernes, quizás también vamos a tener una nueva sección en el cual una compañera me estará acompañando y si no, pues lo vamos a empezar a introducir sobre la cuestión religiosa o la cuestión de fe también es importante y vamos a tener una sección como este radio, pues es algo que puede llegar hacia muchas dimensiones. También vamos a entrar a hablar lo que son las cuestiones de fe, una cuestión religiosa, claro, desde la perspectiva de nuestra fe, que es el Islam. Vamos a empezar a hablar sobre los conceptos, sobre cosas que nos rigen como sociedad y que en el cual también ahí encontramos los derechos humanos. Creo que todos los derechos en el cual nosotros gozamos ahora vienen y son ya antecedentes que se han venido dando dentro de otros conceptos que nosotros no sabemos, pero que a partir de ahí ya la cuestión social lo fue adoptando como algo para regir, para como mediador, pero vienen muchos conceptos de la cuestión religiosa. Entonces vamos a hablar ahí en que los derechos humanos vienen y provienen también de nuestras fes religiosas, que vamos a hablar mañana sobre eso. Espero que la compañera que estamos trabajando por ahí, podamos hacer llegar eso mañana, en donde tendremos diferentes perspectivas en el cual ustedes también se puedan apoyar, puesto que no les vamos a estar diciendo que cosas más internas, sino vamos a estar hablando sobre derechos humanos dentro del Islam, vamos a hablar sobre modales, valores, y eso pues son valores universales independientemente cuál sea tu fe religiosa. Así es de que vamos a estar hablando, vamos a crear un nuevo programa que serán los viernes para hablar los conceptos y valores desde nuestra fe. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día y nos estaremos viendo mañana. Muchísimas gracias, excelente.